Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Cartas de Iwo Jima, película estadounidense en japonés de 2006, dirigida y coproducida por Clint Eastwood, protagonizada por Ken Watanabe y Kazunari Ninomiya. La película retrata la batalla de Iwo Jima desde la perspectiva de los soldados japoneses y es una pieza complementaria de la película Flags of Our Fathers, también de Eastwood, que describe la misma batalla desde el punto de vista de los americanos. Las dos películas se rodaron consecutivamente. La película está basada en los libros de no ficción Yokusai Soshikikan no Etegami, que significa Cartas Ilustradas del Comandante en Jefe, del general Tadamichi Kuribayashi, interpretado en pantalla por Ken Watanabe, y el libro So Sad Fall in Battle, An Account of War, de Kumiko Kagehashi, sobre la batalla de Iwo Jima. Si bien algunos personajes, como Saigo, son ficticios, la batalla en general, así como varios de los comandantes, se basan en personas y eventos reales. El film está casi en su totalidad en japonés, a pesar de haber sido coproducida por compañías estadounidenses como DreamWorks Pictures, Malpaso Productions y Amblin Entertainment. Aunque la película está ambientada en Japón, se filmó principalmente en California. Todo el elenco japonés, excepto Ken Watanabe, fue seleccionado mediante audiciones. Ken Watanabe filmó parte de sus escenas en locaciones de Iwo Jima. Las locaciones en Iwo Jima que se usaron incluyeron playas, pueblos y el monte Suribachi. Al equipo solo se permitió filmar escenas menores en Iwo Jima, siendo la mayoría de las escenas de batallas filmadas en Reykjavik, Islandia, porque más de 10.000 soldados japoneses desaparecidos aún descansan bajo el suelo de la isla. Además, la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón opera una base aérea naval en Iwo Jima, que es utilizada por la Armada de los Estados Unidos para operaciones, y el acceso civil está restringido. La película se estrenó en Japón el 9 de diciembre de 2006 y recibió un estreno limitado en los Estados Unidos el 20 de diciembre del mismo año, para ser elegible a los premios de la Academia del mismo año, por lo que recibió 4 nominaciones, incluida la de Mejor Película y Mejor Edición de Sonido, que terminó ganando. Tras su estreno, la película recibió elogios de la crítica, y aunque solo recaudó un poco más en taquilla que su compañera, tuvo mucho más éxito en comparación, pues el costo del film fue de $19 millones, recaudando al final 69 millones. La película tuvo mucho más éxito comercial en Japón que en los Estados Unidos. Ocupó el puesto número 1 durante 5 semanas y recibió una cálida recepción tanto del público como de la crítica japonesa. Los japoneses señalaron que Clint Eastwood presentó a Kuribayashi como un comandante erudito y humanitario con la guarnición japonesa de Iwo Jima, así como con los soldados japoneses en general, de una manera sensible y respetuosa. Además, el periódico japonés Asahi Shimbun señaló que la película es claramente distinguible de películas anteriores de Hollywood, que tendían a retratar a personajes japoneses con actores no japoneses, como chinos y otros asiáticos. Debido a la falta de estereotipos, Cartas de Iwo Jima fue apreciado tanto por la crítica como el público japonés. Desde que la película tuvo éxito en Japón, se ha informado de un auge turístico en las islas de Ogasawara, de las que forma parte Iwo Jima. La película comienza en el año 2005. Arqueólogos japoneses exploran túneles en Iwo Jima, donde encuentran algo en la tierra. La escena cambia a Iwo Jima en 1944. El soldado de primera clase, Saigo, un panadero reclutado que extraña a su esposa e hija, está cavando trincheras en la playa con su pelotón, cuando llega el teniente general Tadamichi Kuribayashi para tomar el mando de la guarnición. Él salva a Saigo de una paliza del capitán Tanida por expresarse antipatrióticamente y ordena a la guarnición que haga túneles en las defensas subterráneas en toda la isla. Kuribayashi y el teniente coronel Barón Takeichi Nishi, un famoso saltador ecuestre olímpico, chocan con algunos de los otros oficiales, que no están de acuerdo con la estrategia de defensa en profundidad de Kuribayashi. Kuribayashi se entera de que Japón no puede enviar refuerzos, por lo que cree que los túneles y las defensas de las montañas tienen una mejor oportunidad de resistir. La mala nutrición y las condiciones antihigiénicas cobran su precio, y muchos mueren de disentería. El soldado superior Shimizu llega como reemplazo de quien Saigo sospecha que es un espía del Kempeitai, enviado para informar sobre soldados desleales. Pronto, aviones y buques de guerra estadounidenses bombardean la isla. Unos días después, los marines estadounidenses desembarcan y sufren numerosas bajas.
pero superan las defensas de la playa y atacan el monte Suribachi. Mientras entrega una solicitud del capitán Tanida de más ametralladoras, Saigo escucha por casualidad que Kuribayashi envía órdenes por radio de retirarse. Sin embargo, Tanida ignora la orden y en cambio hace que su unidad se suicide en masa por el deshonor de no haber podido defender el monte. Saigo huye con Shimizu, convenciéndolo de seguir con vida y seguir luchando por el emperador. Los supervivientes del monte Suribachi corren hacia las líneas enemigas, pero los marines los emboscan y acaban con ellos, excepto con Saigo y Shimizu. Los dos llegan a un lugar seguro, pero el teniente Ito los acusa de cobardía. Están a punto de ser ejecutados cuando llega Kuribayashi y confirma su orden de retirarse. Contra las órdenes de Kuribayashi, Ito lidera un ataque contra posiciones estadounidenses y muchos soldados mueren. El coronel Nishi reprende a Ito por su insubordinación. En respuesta, Ito se va con varias minas terrestres y tiene la intención de tirarse debajo de un tanque estadounidense. Shimizu le revela a Saigo que fue dado de baja deshonrosamente del Kenpeitai porque desobedeció la orden de matar al perro de una familia. Nishi, finalmente, queda cegado por la metralla y ordena a sus hombres que se retiren antes de suicidarse. Saigo y Shimizu intentan rendirse, pero su superior los descubre y solo Shimizu escapa, quien luego es encontrado por una patrulla de la marina. Shimizu y otro prisionero japonés son asesinados a tiros por los guardias americanos. Saigo y los soldados restantes huyen a la posición de Kuribayashi. Saigo se hace amigo de Kuribayashi y se planea un contraataque debido al agotamiento de los suministros. Kuribayashi le ordena a Saigo que se quede atrás y destruya cualquier documento vital, salvando a Saigo por tercera vez. Esa noche, Kuribayashi lidera una final carga Banzai. La mayoría de sus hombres mueren y Kuribayashi está gravemente herido, pero su leal ayudante, Fujita, lo arrastra. Mientras tanto, Ito hace tiempo que abandonó su misión suicida y es capturado por los marines. A la mañana siguiente, Kuribayashi le ordena a Fujita que lo decapite con su unto, pero Fujita es asesinado a tiros por un francotirador de la marina. Saigo llega después de haber enterrado una bolsa de cartas antes de abandonar la sede. Kuribayashi le pide a Saigo que lo entierre donde no lo encuentren. Luego saca una pistola, una M1911 que le regalaron en los Estados Unidos antes de la guerra, y se suicida. Saigo lo entierra obedientemente. Más tarde, un pelotón de marines encuentra el cuerpo de Fujita. Saigo reaparece y los ataca, enfurecido al ver que un teniente le ha quitado la pistola a Kuribayashi. Saigo es sometido y llevado a la playa para recuperarse, junto a los marines heridos. Al despertar en una camilla, vislumbra la puesta de sol y sonríe. Volviendo al 2005, los arqueólogos completan su excavación y revelan la bolsa de cartas que Saigo había enterrado. A medida que las cartas se derraman de la bolsa abierta, se escuchan las voces de los soldados japoneses que las escribieron. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película es bastante fiel a los acontecimientos y figuras históricas reales, si bien gran parte de sus personajes son ficticios. Para empezar, hay que considerar el contexto en que se dan estos eventos. La batalla de Iwo Jima se dio del 19 de febrero al 26 de marzo de 1945. Fue una gran batalla en la que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y la Marina de los Estados Unidos aterrizaron y finalmente capturaron la isla de Iwo Jima del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La invasión estadounidense, denominada Operación Destacamento, tenía el propósito de capturar la isla con sus 2 aeródromos. Las posiciones del ejército japonés en la isla estaban fuertemente fortificadas, con una densa red de búnkeres, posiciones de artillería ocultas y 18 kilómetros de túneles. Las fuerzas terrestres estadounidenses fueron apoyadas por una extensa artillería naval y tuvieron una supremacía aérea completa proporcionada por los aviadores de la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante toda la batalla. La batalla de 5 semanas vio algunos de los combates más feroces y sangrientos de la Guerra del Pacífico. Así tenemos al comandante de las fuerzas niponas, Tadamichi Kuribayashi. Fue un general del ejército imperial japonés, escritor a tiempo parcial, poeta haiku, diplomático y comandante del Estado Mayor del ejército imperial japonés.
Nacido en el seno de una familia de larga tradición samurái, Kuribayashi, que había manifestado su interés por el periodismo, fue convencido por sus profesores para integrarse al ejército imperial japonés. Así, en 1923, se graduó en la promoción 35ª del Colegio Militar de Guerra, con destacados resultados, recibiendo el sable de oficial de manos del mismo emperador Taisho. En diciembre de aquel mismo año, Kuribayashi contrajo matrimonio con Yoshie, con quien tendría 3 hijas y un hijo. Yoshie conservó parte de la correspondencia con su esposo, contribuyendo mediante su publicación a la difusión de su biografía, que luego serviría como base del film. En 1928, Kuribayashi fue agregado militar de la embajada japonesa en los Estados Unidos, en Washington D.C., viajando de manera intensiva por el país, investigando sobre asuntos militares e industriales, siguiendo incluso varios cursos en la Universidad de Harvard. Su conocimiento de las capacidades estadounidenses le llevaron a afirmar: Estados Unidos es el último país del mundo con el que deberíamos luchar. A su regreso a Tokio, obtuvo el ascenso mayor y en 1933 obtuvo el grado de teniente coronel. En 1937 fue nombrado jefe de la sección de administración de caballería en el Ministerio de Guerra, puesto que desempeñó hasta 1940. En 1943 fue nombrado comandante de la Guardia Imperial en Tokio, y en 1944 Tojo lo convocó y le dio el mando de Iwo Jima. Es mejor conocido por su rol en esta batalla. Incluso antes de esta, el general Kuribayashi insistió en compartir las penalidades de sus soldados. También se negó a permitir la carga Banzai, que consideraba un desperdicio innecesario de la vida de sus hombres. Poco después de su llegada, la isla fue bombardeada casi a diario, y Kuribayashi, sabiendo de los resultados en la batalla de Saipan, se dio cuenta de que sin el apoyo aéreo y naval, las defensas de la playa no sobrevivirían al bombardeo, por lo que decidió concentrar la defensa en las cuevas en lugar de la doctrina estándar japonesa de emplazar defensas costeras, chocando con el alto mando, aunque terminó comprometiéndose un poco al permitir algunos fortines cerca de la playa. La gran mayoría del esfuerzo se puso en cuevas, túneles y otras defensas subterráneas. Estos no solo eran extensos y elaborados, sino que virtualmente a prueba de bombas. Los tanques de Nishi fueron emplazados. El cuerpo de marines de los Estados Unidos esperaba capturar Iwo Jima en 5 días, pero Kuribayashi y sus hombres resistieron durante 36. Se cree que Kuribayashi murió en acción mientras dirigía a sus soldados en un ataque nocturno contra las tropas estadounidenses, de 3 frentes contra los marines dormidos y las tripulaciones de tierra de la Fuerza Aérea. Kuribayashi y sus hombres acuchillaron tiendas de campaña en silencio, clavaron bayonetas a hombres dormidos y lanzaron granadas de mano. Según la historia oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el ataque japonés en la madrugada del 26 de marzo no fue una carga Banzai, sino un excelente plan destinado a causar la máxima confusión y destrucción. El asalto culminó en una batalla cuerpo a cuerpo, a muerte, entre los hombres de ambos ejércitos. El cuerpo del general no pudo ser identificado, porque se había quitado todas las insignias de oficial para poder luchar como un soldado regular. Según teorías menos creíbles, se alega que Kuribayashi cometió seppuku en su cuartel general, similar a la forma en que muere en el film, pero el hijo del general, Taro Kuribayashi, entrevistó a varios sobrevivientes de la guarnición japonesa después de la guerra. Como resultado, cree que su padre murió en un bombardeo de artillería durante el asalto final. El general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Holland Smith, dijo de Kuribayashi que, de todos nuestros adversarios en el Pacífico, Kuribayashi era el más temible. Luego está el coronel Barón Takeichi Nishi, oficial del ejército imperial japonés, saltador ecuestre y medallista de oro olímpico. Era el tercer hijo ilegítimo de Tokujiro Nishi, un danshaku, varón bajo el sistema de nobleza Kasoku en Japón. En 1917, Nishi ingresó a la Escuela de Cadetes del Ejército de Hiroshima, una escuela militar establecida en modelos prusianos, y completó sus estudios en la Escuela Central de Cadetes en 6 meses en 1920. A la mitad de sus estudios se adjuntó al primer regimiento de caballería. En 1924 se graduó de la academia. Fue ascendido a teniente en octubre de 1927. En 1930, Nishi se encontró con el que sería su caballo favorito, Urano, mientras estaba en Italia. Como el ejército no quiso pagar el caballo, Nishi compró el corcel con sus fondos personales y compitieron en competencias alrededor de Europa. En 1932, participaron en los Juegos Olímpicos de Verano de 1932 en Los Ángeles, ganando una medalla de oro en equitación en salto individual. Esta
sigue siendo la única medalla olímpica de Japón hasta la fecha en un evento ecuestre. Su victoria rompió la hostilidad general hacia Japón que siguió al incidente de Mukden y la invasión de Manchuria. Los occidentales se referían a él como Barón Nishi. Durante su estancia en Los Ángeles, Nishi se convirtió en tema de conversación tanto por su amor por conducir convertibles por la ciudad, como por formar parte del círculo social liderado por la leyenda del cine Charlie Chaplin y la pareja de estrellas de cine Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Nishi y Urano participaron en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, Alemania, pero Nishi cayó de su caballo a mitad de camino. Se especula que esto fue intencional y se hizo en beneficio del país anfitrión, Alemania, con quien Japón firmaría el Pacto Tripartido de 1940, formando las potencias del eje. Alemania ganó la medalla de oro en la prueba individual de salto de obstáculos de 1936. Después de esto, Nishi fue reubicado a la subdivisión Tokohachi del departamento responsable de suministros de caballos militares. Fue ascendido a mayor en 1939. Tras estar estacionado en Manchuria, fue destinado a Iwo Jima en 1945, donde comandó el 26º Regimiento de Tanques bajo el cuerpo Ogasawara. Debido a la topografía de la isla, algunos de los tanques medianos tipo 97 Chiha y livianos tipo 95 se colocaron en el desfiladero del casco y se usaron como emplazamientos fortificados, en particular contra los tanques Sherman estadounidenses. Después de un extenso bombardeo aéreo y naval, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos lanzó un asalto anfibio en Iwo Jima a partir del 19 de febrero. Las fuerzas americanas, que sabían que Nishi era un comandante enemigo, transmitían llamamientos diarios para que se rindiera, afirmando que lamentarían perder al barón Nishi, pero él nunca respondió a esos llamamientos. El oficial de inteligencia estadounidense responsable de este intento fue Sidney Bartlett, del ala de bombarderos 315 de Guam, quien más tarde escribiría la novela y el guion cinematográfico 12 O'Clock Height. En 1966, Bartlett visitó a la viuda de Nishi en Tokio y presentó sus respetos en el santuario Yasukuni. Las circunstancias de la muerte de Nishi se desconocen y están sujetas a teorías. Una es que se encontró en medio de las fuerzas enemigas la mañana del 21 de marzo y fue asesinado por disparos de ametralladora mientras se dirigía al cuartel general del regimiento. Otra es que él y su ayudante se suicidaron con sus pistolas cerca de Futagoiwa. Otra más es que murió quemado por lanzallamas estadounidenses el 22 de marzo, o que él y varios subordinados llevaron a cabo un asalto final y murieron en acción. El barón Nishi tenía 42 años al momento de la batalla. Las muertes en combate japonesas en la batalla triplicaron el número de muertes estadounidenses, pero únicamente entre las batallas de la Marina de Guerra del Pacífico, las bajas totales americanas, entre muertos y heridos, excedieron las de los japoneses. De los 21.000 soldados japoneses en Iwo Jima al comienzo de la batalla, solo 216 fueron hechos prisioneros, algunos de los cuales fueron capturados solo porque habían quedado inconscientes o discapacitados. La mayoría de los restantes murieron en acción, pero se ha estimado que hasta 3.000 continuaron resistiendo dentro de los diversos sistemas de túneles durante muchos días, hasta que finalmente sucumbieron por sus heridas o se rindieron semanas después. A pesar de los combates y las graves bajas en ambos bandos, la victoria estadounidense estuvo asegurada desde el principio. La abrumadora superioridad americana en número y armas, así como la supremacía aérea, junto con la imposibilidad de la retirada o el refuerzo japonés, la escasez de alimentos y suministros, no permitieron ninguna circunstancia plausible en la que los japoneses pudieran haber ganado la batalla. Hoy en día, la acción llevada a cabo se considera controvertida. El jefe de operaciones navales retirado, William B. Pratt, afirmó que la isla era inútil para el ejército como base de operaciones e inútil para la armada como base de flota, pues los japoneses continuaron teniendo un radar de alerta desde la isla de Rota, que nunca fue invadida, y el campo de aviación capturado apenas se usó. Las experiencias con batallas anteriores en islas del Pacífico sugirieron que la isla sería bien defendida y por lo tanto las bajas serían significativas. Sin embargo, la fotografía de Joe Rosenhalt del izamiento de la bandera de Estados Unidos en la cima del monte Suribachi por parte de 6 infantes de marina de Estados Unidos se convirtió en una imagen famosa de la batalla y del esfuerzo bélico estadounidense en el Pacífico, sirviendo enormemente a la propaganda y venta de bonos de guerra en América. Además, la tenaz defensa de la isla por parte de los japoneses de Kuribayashi, con el alto coste de vidas americanas, fue uno de los criterios que utilizó el presidente Harry Truman
para decidirse a aprobar el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la batalla de Iwo Jima, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en celuloide y hasta el próximo video.